Empe- Saludos. Bueno, vamos a continuar entonces con los temas según el cronograma. Vamos entonces a mirar lo que es la regla de L'Hopital. Que corresponde a una de las aplicaciones de las derivadas. Entonces, ¿en qué consiste la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital básicamente nos sirve, es una regla que se aplica o nos sirve para resolver límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cabe anotar que podemos tener también, dentro de las formas indeterminadas, podemos tener unas formas indeterminadas que en realidad se llaman potencias indeterminadas. Que ellas son las siguientes. Listo, estas potencias indeterminadas son eh, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la 0. También tenemos otras formas indeterminadas que son infinito menos infinito y 0 por infinito. Todas ellas son formas indeterminadas. Entonces, la idea es la siguiente. En general, la regla del L'Hopital se aplica solamente cuando tenemos límites indeterminados o, valga la redundancia, cuando llegamos a una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero en algunas oportunidades, en algunos límites, podemos llegar a algunas otras formas indeterminadas como estas que les mencioné. 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la 0, o infinito menos infinito, o 0 por infinito. Todas ellas son indeterminadas y formas indeterminadas. Entonces, cuando nosotros llegamos a estas otras formas indeterminadas, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la 0, infinito menos infinito o 0 por infinito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas formas indeterminadas las debemos llevar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito según el caso, para poder aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué nos dice entonces la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital nos dice lo siguiente: si yo tengo un límite cuando x tiende a un número cualquiera a, pongámosle aquí, de f de x sobre g de x es igual a 0 sobre 0 o es igual a infinito sobre infinito, y ambas funciones son derivables en a, es decir, tanto la f como g son derivables en a, puedo afirmar entonces que ese límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a
de f' de x sobre g' de x. Es decir, ese límite es igual al mismo límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Eso es lo que básicamente dice la regla del L'Hopital. Siempre y cuando el límite sea igual a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, resumiendo, cuando yo obtengo una forma indeterminada, un límite de esta forma, un límite de un cociente de funciones, y llego a que eso me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué me dice la regla del L'Hopital entonces? Que ese límite va a ser igual al límite de sus derivadas, o sea, de la derivada de f sobre la derivada de g. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Estos serían entonces, retomando entonces el taller institucional, esto sería el numeral 5, regla del L'Hopital, ejercicio número 7, y vamos a hacer el numeral A, que me dice límite cuando x tiende a 1 de x a la 1 tercio menos x a la 1 medio sobre x menos 1. Entonces, este es el límite que tenemos. Entonces recordemos siempre en términos generales, yo lo que debo hacer cuando voy a resolver un límite es reemplazar o sustituir la variable por el valor al que tiende, o sea, sustituir en este caso la x por 1, o sea, hacerlo por sustitución o por reemplazo. Entonces recuerden que en el momento de que yo reemplazo, la palabra límite desaparece. Esto me queda entonces que eso es igual a x a la 1 tercio, sería igual a raíz cúbica de 1 menos raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos 1. Esto me va a dar raíz cúbica de 1 es 1 menos raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0 sobre 0. Y aquí, ¿a qué llegamos? Aquí entonces observen que hemos llegado a una forma indeterminada. Esto sería entonces una forma indeterminada. Tenemos entonces que como llegamos a una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0, podemos aplicar entonces la regla del L'Hopital. ¿Qué nos dice entonces la regla del L'Hopital? Que el límite cuando x tiende a 1, el límite cuando x tiende a 1 de esa función sería lo mismo que tener, de x a la 1 tercio menos x a la 1 medio sobre x menos 1 es igual a ¿qué? Por regla del L'Hopital. Entonces, como vamos a aplicar al L'Hopital, le ponemos una L aquí arriba que indica que en este paso vamos a aplicar regla del L'Hopital, es decir, que vamos a derivar arriba y abajo. Entonces, lo que me dice el L'Hopital, recordemos, es que ese límite es igual a la derivada, al límite de la derivada de lo de arriba sobre la derivada de lo de abajo. Si yo derivo x a la 1 tercio, la derivada de x a la 1 tercio me daría 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1, disminuyendo en 1 el exponente, me daría 1 tercio menos 1, me da
menos 2 tercios menos, igualmente aquí, 1 medio x a la menos 1 medio, todo sobre la derivada de x menos 1 sería 1 solo, porque la derivada de 1 sería, que sería una constante, sería 0. Así entonces nos queda de esta forma, entonces nos queda que esto sería igual a el límite, simplificando esto algebraicamente, debemos hacer las simplificaciones respectivas. Toda esa expresión sobre 1, toda esa expresión sobre 1 me va a dar lo mismo. Entonces esto me va a dar que esto es igual a 1 sobre 3 x a la 2 tercios, o sea, raíz cúbica de x a la 2 menos 1 sobre 2 raíz de x, entre paréntesis para que el límite cubra a las dos expresiones. De aquí entonces lo que hacemos es reemplazar. Reemplazando entonces la x por 1 me da 1 sobre 3 raíz cúbica de 1 menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1. Esto es igual a 1 sobre 3 por raíz cúbica de 1 es 1, menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 1 es 1. Esto me daría 1 tercio menos 1 medio, y 1 tercio menos 1 medio me daría, esto me daría menos 1 sexto, y eso es lo que me daría el límite. Esta daría entonces la respuesta. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. El número C, el numeral C. Dice límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x sobre x a la 3. Entonces, reemplazando entonces la x por 0 me daría tangente de 0 menos 0 sobre 0 al cubo. Esto sería igual a tangente de 0 es 0 menos 0 sobre 0 al cubo, que es 0, 0 menos 0 me da 0 sobre 0, y observen que aquí también hemos llegado a una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Así que entonces, como llegamos a una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a decir aquí igual, le pongo una L aquí arriba del igual para indicar que aquí estoy aplicando la regla del L'Hopital y que voy a derivar. Eso es igual entonces al límite cuando x tiende a 0, aplicando la regla del L'Hopital. Entonces recordemos entonces que derivo arriba y derivo abajo. Derivando la función de arriba, repartiendo la derivada, me daría derivada de la tangente de x. Recordemos que la derivada de la tangente es secante cuadrado de x menos la derivada de x es 1 sobre la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2. Esto entonces sería, reemplazando, vamos a reemplazar a ver si así se nos eliminó la indeterminación. La idea entonces es que con la regla del L'Hopital se nos elimine la indeterminación. Secante cuadrado de 0 menos 1 sobre 3 por 0 al cuadrado. Esto me daría secante cuadrado de 0 es lo mismo, secante, recordemos que es el inverso del coseno, o sea que esto me daría 1 sobre coseno cuadrado de 0, y recordemos que coseno de 0 es 1.
al cuadrado me daría 1. Entonces 1 sobre 1 me da 1, menos 1 sobre 0 al cuadrado 0 por 3 me da 0 y esto me da 0 sobre 0. Nuevamente llegamos a la forma indeterminada. Nuevamente llegamos a la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué significa? Si llegamos nuevamente a la forma indeterminada 0 sobre 0, podemos aplicar nuevamente L'Hopital, o sea, es decir, L'Hopital se puede aplicar tantas veces como sea necesario hasta eliminar la indeterminación, siempre y cuando la forma indeterminada nos esté dando 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos entonces que vamos a aplicar L'Hopital nuevamente. Entonces vamos a aplicar nuevamente L'Hopital sobre este límite que fue el inmediatamente anterior al que me arrojó la forma indeterminada. O sea, el límite le vamos a aplicar L'Hopital al límite que nos arrojó esta forma indeterminada, que sería este. Aplicando L'Hopital ahí, entonces nos queda que es límite cuando x tiende a 0 de derivada de la secante cuadrada, sería derivando como potencia principalmente, sería 2 secante de x por la derivada interna, que sería la derivada de la secante, que sería la derivada de la secante, recordemos que es secante x tangente x, menos la derivada de 1, que sería 0, porque es una constante, sobre la derivada de 3x2, que sería 6x. Vamos a reemplazar, vamos a simplificar esto un poco. Límite cuando x tiende a 0 de 2 secante por secante me daría secante cuadrado de x por propiedades de potenciación sobre 6x. Y vamos a reemplazar la x por 0 ahora, a ver si se nos ha eliminado la indeterminación. Esto es igual entonces a 2 secante cuadrado de 0 por tangente de 0 sobre 6 por 0. Esto me daría 2 por secante cuadrado de 0, secante de 0 me da 1 al cuadrado por tangente de 0 me da 0 sobre 6 por 0 me da 0 y esto nuevamente nos da 0 sobre 0, otra vez nos da indeterminado. Pero como nos dio 0 sobre 0, podemos nuevamente aplicar la regla del L'Hopital. Vamos entonces ahora a aplicar L'Hopital sobre el límite que nos arrojó esta forma indeterminada, que sería este de aquí. Entonces lo que hago es derivar arriba y abajo. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de este 2, bueno, aquí puedo incluso simplificar. Voy a simplificar aquí de una vez. Esto incluso lo pude haber hecho desde antes, pero no importa. Mitad 1, mitad 3. Entonces ese 1/3 sería una constante y los puedo sacar como constante. Entonces la derivada de abajo, ese 1/3, vendría a ser realmente este. Igualmente voy a llegar a lo mismo. Esto sería 3, muy bien. Entonces la derivada de una constante, es decir, esa constante, como aquí tengo abajo tengo la derivada de 3x. La derivada de 3x me va a dar 3. Esa es muy sencilla, hagámosla de una vez. Y arriba tendría la derivada de un producto de funciones. Tengo la derivada de secante cuadrado de x por tangente de x. Derivando entonces como producto, porque ahí tengo la función principal que tengo ahí es un producto, por consiguiente debo derivar como producto. Derivando entonces como producto obtengo que eso es igual a el primero, que sería secante cuadrado de x, por la derivada del segundo, que sería la derivada de la tangente, que sería secante cuadrado de x, más el segundo factor, que es la tangente de x,
multiplicado por la derivada del primero. La derivada del primero, recuerden que tengo el primer factor es secante cuadrado, así que entonces derivo como potencia, sería 2 secante x por la interna, que sería secante x tangente de x. La interna o la regla de la cadena. Ahí estoy aplicando la regla de la cadena o la derivada interna. Esto es igual a el límite cuando x tiende a 0. Vamos a hacer toda la simplificación algebraica respectiva que hay ahí. Aquí puedo, un tercio incluso, lo puedo sacar del límite de una vez, porque recordemos que por propiedades de los límites, el límite de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, perdón, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Entonces ese un tercio puede salir como constante del límite. Nos queda entonces un tercio por el límite cuando x tiende a 0 de secante cuadrado de x por secante cuadrado de x. Esto nos daría secante a la 4 de x más, aplicando aquí, bueno, aquí hay una ley asociativa, todo está multiplicando. Entonces puedo decir que eso es igual a más 2 secante por secante me daría secante cuadrado de x por tangente me da tangente cuadrado de x por propiedades de potenciación. Esto es igual entonces a un tercio de, vamos a reemplazar x por 0 y me daría un tercio que multiplica, vamos a abrir corchete aquí por si es necesario, secante a la 4 de 0, yo creo que no es necesario el corchete, vamos a abrir paréntesis, me quedaría secante a la 4 de 0 más 2 secante cuadrado de 0 por tangente cuadrado de 0. Bien, muy bien. Esto es igual a un tercio por, que multiplica a secante a la 4 de 0, sabemos que es 1 sobre coseno a la cuarta de 0, que va a ser 1, más 2 por secante cuadrado de 0, secante cuadrada de 0, igualmente entonces sabemos que es 1, abramos aquí corchete para indicar los productos con paréntesis que queda más organizado, más 2 por secante cuadrado de 0 sería 1 por tangente cuadrada de 0, tangente de 0 es 0, al cuadrado me da 0. Y aquí vemos claramente que este término se nos cancela o se nos anula como factor por 0. Porque recordemos que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Esto me da un tercio por 1, me daría un tercio. Y con esto hemos llegado entonces a la solución de este límite. Muy bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo, el numeral D. Dice, límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 e a la menos x a la 2. Listo, muy bien. Recuerden entonces lo primero, vamos a reemplazar, esto me da infinito al cubo por e a la menos infinito al cuadrado, esto me da infinito al cubo. Recordemos que el infinito es un número que es demasiado grande, por consiguiente si yo tomo un número muy grande y lo elevo a una potencia positiva,
me va a dar igualmente un número mucho más grande, o sea, infinito elevado al cubo me va a dar infinito por e a la menos infinito al cuadrado me da infinito, y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a infinito por e a la menos infinito por propiedades de potenciación. Recordemos que siempre que yo tenga una potencia con exponente negativo, la bajo al denominador para que me quede con exponente positivo. Esto sería igual entonces a infinito por 1 sobre exponencial e a la infinito, un número elevado a la infinito me da infinito, y recordemos que una constante diferente de cero, siempre una constante diferente de cero, un número diferente de cero, dividido entre infinito, eso tiende a cero o es igual a cero. Así que entonces observen, hemos llegado aquí a una forma indeterminada, 0 por infinito. Esto es una forma indeterminada. Pero observemos aquí lo siguiente, a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí llegamos a una forma indeterminada diferente a las anteriores. Aquí llegamos a 0 por infinito y en los anteriores llegábamos a 0 sobre 0, por ejemplo. Recordemos entonces, ¿qué hacemos acá? Recordemos entonces, si vamos al inicio, que la regla del L'Hopital solamente aplica para cuando yo tengo límites que me arrojan formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces les decía yo que qué pasaba en el momento de que llegamos, en el momento que obtenemos otras formas indeterminadas como estas que hay aquí, como 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la 0, infinito menos infinito o 0 por infinito. Lo que hay que hacer es que debemos hacer un procedimiento algebraico o debemos aplicar estrategias matemáticas para convertir ese límite a una forma indeterminada de este tipo, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero tengo que convertir esa forma indeterminada de alguna manera mediante una estrategia matemática a una de estas dos formas para poder aplicar la regla del L'Hopital. Recordemos, no puedo aplicar regla del L'Hopital si yo no tengo esta forma indeterminada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pensar en una manera adecuada de buscar cómo voy a llegar yo a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito, dependiendo lo que yo tenga. Entonces, observemos, vamos a partir inicialmente entonces nuevamente del límite original. Observemos entonces el límite original, voy a reescribirlo aquí. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 por e a la menos x a la 2. ¿Qué pasa? Observen que por lógica, para yo llegar a una forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, miren que son formas indeterminadas de tipo racionales o cocientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a llegar a una de esas formas, yo tengo que tener, por lógica, yo tengo que tener aquí, tengo que tener un cociente de funciones que me lleve allá. Entonces, observen que aquí si ustedes observan, yo tengo aquí que esta exponencial está elevada a un exponente negativo. Si yo lo bajo al denominador para que me quede con exponente positivo, automáticamente me queda una expresión racional. Entonces vamos a hacerlo, a ver a qué llegamos. Esto sería entonces igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 sobre e a la x a la 2. Ahora vamos a ver, voy a bajar esto un poco. Ahora vamos a ver qué pasa si yo reemplazo la x por infinito. Esto es igual a infinito al cubo sobre
e a la infinito al cuadrado. Esto sería igual a infinito sobre e a la infinito esto es infinito, un número, una constante diferente de 0 elevado a la infinito me da infinito, y observen que hemos llegado a la forma indeterminada infinito sobre infinito, que es lo que se pretendía. Es a lo que se pretendía llegar, o a lo que tratábamos de llegar de alguna manera. Entonces observen que como yo ya llegué a una forma infinito sobre infinito, esa forma indeterminada nos permite aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, de la misma manera, ¿sobre cuál límite voy a aplicar la regla del L'Hopital? Sobre el límite que me arrojó esta forma indeterminada, es decir, sobre este límite. Vamos entonces a reescribir ese límite o a poner de una vez L'Hopital. Eso es igual por L'Hopital al límite cuando x tiende al infinito de, derivando arriba y abajo, me da que la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, y la derivada de e a la x a la 2, recordemos que es la derivada de una exponencial natural, que es e a la x2, pero como el exponente es una función de x, tengo que aplicar regla de la cadena y multiplicar por la derivada interna o la derivada del exponente, que sería la derivada de x a la 2, sería 2x. De aquí entonces esto es igual, simplificando acá, nos queda que eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 3x a la 2 sobre... bueno, aquí incluso de una vez yo puedo hacer una simplificación, porque una x de aquí se me cancela con una x de aquí, una x de abajo se me cancela con una de arriba, y me queda que eso es igual entonces, simplificando, al límite cuando x tiende al infinito de 3x sobre 2e a la x a la 2. Vamos entonces nuevamente a reemplazar la x por infinito, a ver si en este momento, a ver si ya se nos eliminó la indeterminación. Esto nos da entonces 3 infinito sobre 2 por e a la infinito a la 2, esto es infinito, sobre 2 por e a la infinito, esto es igual a infinito, sobre 2 por infinito, que es igual a infinito sobre infinito. Y miren que nuevamente llegamos a la forma indeterminada infinito sobre infinito. Recuerden, podemos aplicar L'Hopital tantas veces como sea necesario hasta eliminar la indeterminación. Recuerden, finalmente el objetivo es eliminar la indeterminación cuando uno está resolviendo un límite indeterminado. Aplicando entonces nuevamente la ley de L'Hopital, nos queda entonces que eso es igual, aplicando L'Hopital, vamos a aplicar L'Hopital sobre este límite que fue el último que me generó esta forma indeterminada, así que me da entonces que eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de derivada de 3x es 3 sobre la derivada de 2e a la x a la 2, 2 es una constante, sale de la derivada, entonces me queda 2 por la derivada de e a la x2, me quedaría e a la x a la 2 multiplicado por la interna o por la derivada del exponente, que es 2x, y esto simplificándolo me queda límite cuando x tiende al infinito de 3 sobre 4 x e a la x a la 2. Ahora vamos a reemplazar nuevamente a ver si de pronto ya se me eliminó la indeterminación. Reemplazando entonces la x por infinito me da que eso es igual a 3 sobre 4 infinito e a la infinito al cuadrado, eso es igual a 3 sobre
4 por infinito, eso me da infinito, e a la infinito, igual a 3 por infinito por e a la infinito me da infinito, 3 sobre infinito por infinito me da infinito, y recordemos que siempre cuando tengo una constante o un número real diferente de 0 sobre infinito, o cuando tengo una fracción donde el numerador es diferente de 0 y el denominador tiende a infinito, ese resultado tiende a 0, porque estamos dividiendo un número entre un número muy grande, así que el resultado tiende a 0. En otras palabras, una constante diferente de 0 dividido o entre infinito me va a dar 0. Y ese va a ser el resultado de este límite. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. El numeral f dice límite cuando x tiende al infinito de x logaritmo natural de x sobre x a la 2 más 1. Muy bien. Recuerden entonces siempre lo primero que vamos a hacer es reemplazar. Esto es igual a infinito por logaritmo natural de infinito sobre infinito al cuadrado más 1. Esto me da infinito por logaritmo natural de infinito es infinito sobre infinito al cuadrado me da infinito más 1. Infinito por infinito es infinito, infinito más 1, es decir, un número muy grande más 1 sigue siendo un número muy grande, y observen que aquí hemos llegado a la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Así que entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo aplicar la regla del L'Hopital. Bien, muy bien, entonces vamos a aplicar regla del L'Hopital. Aplicando entonces la regla del L'Hopital vamos a obtener que eso es igual al límite cuando x tiende al infinito de ¿qué? Vamos entonces a derivar el numerador y el denominador. En el denominador tenemos esa derivada la más simple, empecemos con esa que es la más simple, la derivada de x a la 2 más 1 sería 2x, y en el numerador tenemos la derivada de un producto, así que tenemos que derivar como producto. Empezamos entonces siendo x el primer factor y logaritmo natural de x el segundo, empezamos como el primero por la derivada del segundo, que sería 1 sobre x, sería la derivada del logaritmo natural de x, recordemos que es 1 sobre x, más el segundo factor, logaritmo natural de x, por la derivada del primero, que es la derivada de x, que sería 1. ¿Ya? Esto aquí simplificando, esta x se me cancela con esta, y eso sería igual a el límite cuando x tiende al infinito de 1 más logaritmo natural de x por 1, me va a dar logaritmo natural de x, porque cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número, sobre 2x. Muy bien. Vamos a reemplazar a ver si ya se nos eliminó la indeterminación. Esto es 1 más logaritmo natural de infinito sobre 2 por infinito. Y vemos que esto es 1 más logaritmo natural de infinito es infinito sobre infinito. Esto es igual a infinito sobre infinito, y aún no se nos ha eliminado la indeterminación. Pero como nos dio infinito sobre infinito nuevamente, podemos aplicar de nuevo regla del L'Hopital. ¿Sobre cuál límite? Sobre el límite inmediatamente anterior, o el que nos acabó de arrojar esta forma indeterminada. Así que entonces nos da que eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de, entonces recordemos, derivo el numerador y derivo el denominador. Derivando el numerador sería la derivada de 1 más logaritmo natural de x, sería
la derivada de 1 es 0, más la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x, sobre la derivada de 2x, que sería 2. Esto es igual entonces al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x, aplicando ahí la ley de la oreja, esa x bajaría al denominador. Reemplazando entonces ahora la x por infinito me daría 1 sobre 2 por infinito, esto es 1 sobre 2 por infinito me da infinito, y recordemos que una constante diferente de 0 sobre infinito me da 0. Y esta sería la respuesta. Muy bien. Vamos a hacer otro tipo de límite acá, que tiene algo especial, el numeral L. El numeral L nos dice límite cuando x tiende a infinito de, voy a moverlo un poco para abajo, de x elevado a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de x. Entonces, observen el tipo de límite que tenemos. Vamos inicialmente a reemplazar la x por infinito a ver a qué llegamos. Entonces esto nos da infinito elevado a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de infinito igual a infinito elevado a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de infinito es infinito. Esto es infinito a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más infinito me da infinito. Y esto es igual a infinito elevado a la logaritmo natural de 2 sobre infinito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Observemos. El logaritmo natural de 2 es un número real. Si yo esa diferente de 0, si yo esa constante o ese número real diferente de 0, no nos interesa incluso cuánto es, pero sabemos que es un número real diferente de 0. Si ese número real diferente de 0 lo divido entre infinito, eso me va a dar 0. Así que entonces observen que estamos llegando a una forma indeterminada del tipo infinito a la 0. Esto es una forma indeterminada que tiene forma de potencia, por eso le llaman potencia indeterminada. Listo, simplemente porque tiene forma o estructura de potencia. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Entonces vuelvo y repito, miren que en este caso yo no puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar de buscar alguna estrategia para poder llegar a una de las formas indeterminadas, a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. Resulta que entonces si nosotros observamos esta expresión, esto es una expresión incluso potencia exponencial, porque tengo una potencia donde tanto en la base tengo la variable como en el exponente. Entonces, cuando yo llego a este tipo de casos, cuando yo llego a una indeterminación de tipo potencia, a una potencia indeterminada, como este tipo, por ejemplo, sea infinito a la 0, o como las que vimos inicialmente, que son 0 a la 0, infinito a la 0, o 1 a la 0, que son potencias indeterminadas, yo lo que debo hacer es aplicar una estrategia que consta en sacar logaritmos naturales a ambos lados de la expresión. Es decir, primero que todo, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que todo este límite, a todo este límite lo vamos a llamar L, L de límite. Ese L va a ser igual a todo esto, voy a llamar a L, L va a ser para mí toda esa expresión, todo ese límite. Entonces, L para nosotros va a ser todo ese límite, simplemente lo llamamos L.
¿Y qué pasa? De alguna manera nosotros tenemos que bajar este exponente de la potencia de acá. ¿Cómo lo bajamos? Por logaritmo. Pero yo no puedo sacar logaritmos solamente a un solo lado de la ecuación. Mire que entonces aquí, al igualar esto a L, resulta que aquí tenemos es una ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente, para yo poder bajar esta expresión al numerador, para yo poder bajar esa expresión del exponente, debería de sacar logaritmos. Pero si yo saco logaritmo a un lado de la ecuación, debo sacar logaritmo al otro lado. Así que entonces, siendo esto una ecuación, yo puedo decir que saco logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación. Entonces, sacando logaritmos naturales a ambos lados de la ecuación, me queda que el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de x. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es igual a ¿qué? Vamos a trabajar entonces con el lado derecho de la ecuación. Sabemos que todo esto del lado derecho va a ser igual al logaritmo natural de L. Finalmente lo que necesitamos es L, que es el límite. Así que entonces, ¿qué pasa acá? Aquí vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos o de los límites. Resulta que el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. O viceversa, el logaritmo de un límite es igual al límite del logaritmo. El logaritmo de un límite es igual al límite del logaritmo. Entonces, aplicando esa propiedad, nosotros sabemos o podemos decir que el logaritmo de todo este límite es igual al límite del logaritmo de toda esta expresión. Entonces podemos decir que eso es igual al límite cuando x tiende al infinito del logaritmo natural de x elevado a la logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de x. Podemos encerrar esto aquí entre paréntesis para que se entienda claramente que le estamos sacando el límite a toda esa expresión, que sería el logaritmo. De aquí decimos que el límite cuando x tiende al infinito es igual al límite cuando x tiende a infinito de... ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Aplicando propiedades de logaritmos, recordemos que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. O sea que eso es igual a el logaritmo natural de 2 sobre 1 más logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. Y voy a encerrar esto aquí entre paréntesis para que se sepa que todo ese es el límite. Organizando esto aquí algebraicamente, poniéndole un 1 a esto aquí debajo para poderlo multiplicar con la otra fracción, eso sería igual al límite cuando x tiende al infinito de, multiplicando ambas fracciones, recordemos que para multiplicar se multiplica derecho, entonces me quedaría logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de x, me queda logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de x sobre 1 por 1 más logaritmo natural de x me daría lo mismo, 1 más logaritmo natural de x. Aquí mire que hemos llegado al límite de una fracción o el límite de una cociente de funciones. Entonces probablemente podemos llegar acá a una forma indeterminada, a una de las formas indeterminadas que necesitamos o que estamos buscando. Entonces vamos a reemplazar la x por infinito a ver a qué llegamos. Logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de infinito sobre 1 más logaritmo natural de infinito es igual a logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de infinito es infinito sobre 1 más logaritmo natural de infinito es infinito. Esto es igual a este logaritmo natural, incluso aquí está entre paréntesis. Esto es logaritmo natural de 2 es una constante multiplicado por infinito me da infinito sobre 1 más infinito me da infinito. Y observen que aquí ya llegamos a una forma indeterminada
adecuada. Llegamos a infinito sobre infinito, quiere decir que ya en este punto ya podemos aplicar la regla del L'Hopital, porque llegamos a esta forma indeterminada. Llegamos a esta forma indeterminada. Entonces, aplicando ahora la regla del L'Hopital, ¿dónde vamos a aplicar la regla del L'Hopital? Vamos a aplicar la regla del L'Hopital sobre este límite que fue el que nos generó la respectiva forma indeterminada. Entonces, aplicando ahí la forma, L'Hopital, nos queda que eso es igual a, por L'Hopital, el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que sería el logaritmo. Observen que el logaritmo natural de 2 se considera como una constante. Entonces yo puedo decir aquí que la derivada del logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de 2 por la derivada del logaritmo natural de x por la propiedad de las derivadas. Recuerden que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, es decir, la constante puede salir de la derivada. Así que entonces, aplicando eso, esto es que la derivada del logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de 2, que sería la constante, multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x, que recordemos que es 1 sobre x. Y abajo derivando sería la derivada de 1 sería 0, más la derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x. Y aquí, como 1 sobre x, arriba y abajo se están comportando como factor, puedo cancelar arriba y abajo 1 sobre x. ¿Y qué llego? ¿Y a qué llego? A que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 2. Y recordemos entonces que el límite, que este logaritmo natural de 2 es una constante. Y recordemos por propiedades de los límites que el límite de una constante es igual a la misma constante. Así que entonces el límite del logaritmo natural de 2 es el logaritmo natural de 2. De aquí entonces tengo que este logaritmo natural de 2 no sería el resultado del límite, porque recuerden que esto que estamos haciendo es igual al logaritmo natural de L. Así que entonces aquí lo que hacemos es que igualamos este resultado al logaritmo natural de L. Logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural de 2. Y recordemos que aquí podemos concluir que si el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural de 2, aquí tenemos una ecuación logarítmica donde tenemos la igualdad entre dos logaritmos y sabemos que para que dos logaritmos sean iguales, tanto sus bases como sus argumentos deben ser respectivamente iguales. Como ambos logaritmos son naturales, concluimos entonces por esa razón que sus argumentos deben ser iguales, así que L es igual a 2. O sea, este es el resultado del límite. El resultado de ese límite sería 2. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Es el numeral K, que dice límite cuando x tiende al infinito de x seno de 1 sobre x. Muy bien. Reemplazando la x por infinito, llegamos a que esto es igual a infinito por seno de 1 sobre infinito. Infinito por seno de 1 sobre infinito es 0. Y esto es igual a infinito por, recordemos que el seno de 0 es 0. Y mire a lo que llegamos. Llegamos a una forma indeterminada, 0 por infinito. Pero esta forma indeterminada no nos permite aplicar L'Hopital.
Entonces lo que tenemos que hacer o tratar de hacer es llegar, mediante alguna estrategia, llegar a esas formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, observen que como la forma indeterminada que yo tengo ahí es en forma de producto. Para yo tener un cociente ahí, yo puedo decir que, es decir, yo puedo aplicar esta propiedad. Si yo tengo que, si A por B es lo mismo que decir, por ejemplo, A sobre 1 sobre B. Yo podría aplicar esa propiedad. Es decir, el producto entre dos números puede ser igual a uno de los números sobre el recíproco del otro. Así entonces yo podría decir, ¿para qué voy a hacer eso? Para que ese producto entre las dos fracciones se me convierta en fracción y así sea más factible llegar a una de esas formas indeterminadas que estamos buscando. Así entonces lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a decir que vamos a bajar la x al denominador. Ese x por seno de 1 sobre x es lo mismo que tener seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Observemos que si yo aplicaría aquí ley de la oreja, llegaría a lo mismo. Entonces, esto es matemáticamente equivalente a esto. Y de esta forma, observen que aquí tengo una expresión racional o una fracción. Vamos entonces aquí a reemplazar x por infinito, a ver a qué llegamos. Esto es seno de 1 sobre infinito sobre 1 sobre infinito. Esto es seno de 0, 1 sobre infinito es 0 y 1 sobre infinito es 0. Seno de 0 es 0, 0. Entonces mire que llegamos a 0 sobre 0. Y ya así aquí tenemos vía libre para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces igual, por regla del L'Hopital. Aplicando entonces la regla del L'Hopital, ahora entonces mucho cuidado muchachos. ¿Sobre cuál límite vamos a aplicar la regla del L'Hopital? Vamos a aplicar la regla del L'Hopital no sobre el límite original, sino sobre el límite que me arrojó la forma indeterminada, que es este. Mire que tiene toda la lógica del mundo porque es el que tiene un cociente. Entonces, aplicando la regla del L'Hopital, derivando arriba y abajo, eso me da que eso es igual al límite cuando x tiende al infinito de la derivada del seno de 1 sobre x, que sería, ahí tenemos, voy a bajar esto un poco para acá, ahí observen que tenemos la derivada de una función trigonométrica. Entonces, aplicando la derivada del seno, recordemos que la derivada del seno es coseno. Entonces la derivada del seno es coseno, entonces sería coseno del mismo ángulo. Tengo que conservar el mismo ángulo. Voy a encerrar esto entre paréntesis, entre corchete, porque aquí voy a tener que aplicar regla de la cadena y no quiero que se me confunda el ángulo con la derivada interna. Entonces, tengo coseno de 1 sobre x, que sería la derivada del seno, coseno, multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada del argumento o del ángulo, que es 1 sobre x. Recuerden que aquí tenemos que el ángulo de la función trigonométrica es una función de x y por consiguiente debo aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Por eso entonces es que aquí tengo que multiplicar por la derivada interna o aplicar la regla de la cadena, que sería la derivada de 1 sobre x. Si yo derivo 1 sobre x, es como tener en el numerador x a la menos 1. Me queda mucho más sencillo derivar x a la menos 1 que 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si yo derivo 1 sobre x, debo derivar como cociente. Y si derivo x a la menos 1, puedo derivar simplemente como una potencia. Derivando entonces como la potencia,
Si yo derivo x a la menos 1, sería, derivo como potencia, bajo el exponente que es menos 1, coloco la misma base, disminuyo en 1 el exponente, como es menos 1, menos 1 menos 1 me da menos 2. Sobre la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo, del denominador, tenemos igualmente la derivada de 1 sobre x, que sería, igualmente vamos a derivar como potencia. Entonces subo esa x al numerador, me queda x a la menos 1, y derivándola me da menos 1 x a la menos 2. Muy bien. Observen entonces aquí que toda esta expresión está multiplicando aquí y esto está solo. Y esta expresión es idéntica a la de abajo, por consiguiente se está comportando como factor. Entonces eso se me cancela. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando que eso es igual a el límite cuando x tiende al infinito de coseno de 1 sobre x. Ya esperamos que se nos haya eliminado la indeterminación, reemplazamos la x por infinito, me queda coseno de 1 sobre infinito. Esto es coseno de 1 sobre infinito es 0 y el coseno de 0 es 1. Y esta sería la respuesta del límite. Muy bien, con esto hemos terminado, muchachos, las derivadas, perdón, una de las aplicaciones de las derivadas, que son que es la regla del L'Hopital. Vamos a ver entonces otro tema. El siguiente tema que nos corresponde que sería gráficos de funciones. Listo, esto es otra de las aplicaciones de las derivadas. Listo. Entonces, para esto, entonces vamos a hacer aquí una gráfica. Inicialmente voy a graficar una función polinómica cualquiera. Para irles dando una idea de qué es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, mire, cuando uno grafica una función, pueden haber muchos puntos importantes a tener en cuenta. Ejemplo, es decir, cuando uno va a graficar una función, debe tener en cuenta cosas como, por ejemplo, las asíntotas de la función, si tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales, si tiene máximos o mínimos, si tiene puntos de inflexión, es decir, dónde están esos puntos máximos, dónde están esos puntos mínimos, ¿cierto? Entonces, en términos generales, uno puede decir que, digamos, si yo grafico una función polinómica, la función polinómica como tal no tiene asíntotas verticales u horizontales, pero tiene, por ejemplo, unos puntos que son como máximos o mínimos. Digamos, a este punto de aquí yo puedo decir que es como un máximo relativo de la función. Y este punto de aquí yo puedo decir que es como un mínimo relativo o un mínimo, que son como esos topes o esas hondonadas. Adicionalmente yo puedo hacer un análisis del crecimiento de esa función y yo puedo decir en qué intervalos esa función o esa curva crece o es creciente y en qué intervalos es decreciente o en qué intervalos decrece o es decreciente. Yo podría decir aquí que en todo este intervalo entre menos infinito y este punto la curva es creciente.
entre este punto y este la curva es decreciente, y entre este punto e infinito ya la curva vuelve y sigue creciendo hasta el infinito. También podemos hablar de las concavidades. Por ejemplo, cuando la función es cóncava hacia arriba, es como la cuchara con la que comemos, o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba es porque tiene la curvatura hacia arriba, y cóncava hacia abajo tiene la curvatura hacia abajo. Entonces aquí podríamos nosotros afirmar que en este pedazo de la curva, aquí la curva abre hacia abajo o es cóncava hacia abajo, y en este otro pedazo la curva abre hacia arriba. Adicionalmente podemos decir que hay como unos puntos de inflexión. ¿Esos puntos de inflexión cuáles son? Esos puntos de inflexión son los puntos donde hay cambio en la concavidad. Observemos que más o menos en este punto café, en ese punto, entre menos infinito y este punto, la curva es cóncava hacia abajo. Y entre este punto café e infinito, la curva es cóncava hacia arriba. O sea, en este punto exactamente hay un cambio en la concavidad. Eso significa, o ese punto se llama punto de inflexión. Entonces, todos esos puntos que nosotros conocemos o que son importantes en una gráfica son los que vamos a estudiar a partir del cálculo diferencial, a partir de unas herramientas que serían unas aplicaciones de las derivadas. Entonces, para empezar, vamos a empezar a hablar de el criterio de la primera derivada. Entonces, básicamente, ¿qué me dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada, como la palabra lo dice, está haciendo referencia a la primera derivada de la función. Esto entonces es una función aquí cualquiera. Nosotros partimos siempre de una función cualquiera, una función f de x. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, vamos a suponer que yo tengo una función cualquiera, sea f de x una función. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? Nos dice que si f', o sea, la primera derivada de x es mayor que 0 o positiva, nos dice también, podemos tener que si esa derivada es menor que 0 o que si esa derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en cualquiera de esos casos? Si la primera derivada es mayor que 0, quiere decir, recordemos que la primera derivada de la función tiene que ver o hace referencia a la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, si la primera derivada de la función es positiva, quiere decir que la tangente a la curva en ese punto es positiva, o sea, quiere decir que la curva está en ese punto, está ascendiendo, es creciente. O sea que podemos afirmar que la función es creciente, o sea que f de x es creciente. Si es menor que 0 o negativa, significa que la pendiente es negativa, así que entonces podemos afirmar que la función es decreciente. Y si esa primera derivada es 0, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es horizontal. O sea, que lo que tenemos ahí es lo que se llama un punto crítico. ¿Qué significa un punto crítico? Un punto crítico es un punto donde la pendiente de la recta tangente es horizontal.
¿Y qué pasa? En esos puntos críticos vamos a ponerle aquí un punto determinado. Vamos a decir que vamos a evaluarla eso en C. Listo. Entonces, si f' de C es mayor que 0, es decir, si yo evalúo la primera derivada en C y me da positiva, quiere decir que la función es creciente en ese punto. Si es negativo, es decreciente, y si es igual a 0, quiere decir que hay un punto crítico. Es decir, hay un punto crítico en x igual a c, que posiblemente puede ser máximo o mínimo, posiblemente. O sea, muy importantes, posiblemente, porque no necesariamente ahí hay un máximo o mínimo. Es decir, cuando la primera derivada, yo evalúo la primera derivada en un punto determinado o en un valor determinado y eso me da 0, quiere decir que en ese valor de C hay un punto crítico y posiblemente ese valor sea un máximo o un mínimo, posiblemente. Eso es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a aplicar hacer una gráfica es aplicar el criterio de la primera derivada. Ahora, para conocer más de la gráfica hay otro criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver qué me dice ese criterio. Ese criterio me dice que si f segunda de x o de un valor determinado, pues vamos a ponerlo aquí, de x, listo. Si la segunda derivada de la función es positiva, podemos tener que sea positiva. Lo que tenemos aquí es que la función f de x es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, significa que la función es cóncava hacia abajo. O sea, aquí tenemos concavidad hacia arriba y aquí tenemos concavidad hacia abajo. Y si f segunda de x
igual a 0, f segunda de c igual a 0, quiere decir que en x igual a c hay un punto de inflexión. Recordemos, como les decía yo ahora, que ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto donde hay cambio en la concavidad de la gráfica o en la concavidad de la función. Es decir, en ese punto exacto, a partir de ese punto, para un lado es cóncava hacia arriba y para el otro es cóncava hacia abajo o viceversa. O cóncava hacia abajo para la izquierda y cóncava hacia abajo, hacia arriba para la derecha. O sea, en ese punto exacto hay un cambio en la concavidad. Vamos a hacer entonces un ejercicio práctico para ilustrar bien esta teoría. Entonces, ejemplos. Listo, entonces dice, para cada una de las siguientes funciones que se presentan a continuación, encuentre las asíntotas verticales. Este es como un derrotero que uno debe aplicar siempre que uno vaya a hacer la gráfica de una función. Entonces, primero, encuentre las asíntotas verticales o horizontales si las tiene. ¿Por qué si las tiene? Porque recordemos que no toda función tiene asíntotas. Algunas tienen verticales, algunas horizontales, algunas tienen horizontales y verticales, o algunas no tienen. Entonces, en caso de tenerlas, hay que calcularlas. Segundo, determine las coordenadas de los interceptos con los ejes. Determine las coordenadas de los interceptos con los ejes. Tercero, determine las coordenadas de los puntos críticos. Cuarto, halle los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Quinto, determine las coordenadas de los puntos de inflexión. Sexto, halle los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Séptimo, de acuerdo con la información obtenida en los numerales anteriores, realice la gráfica de Y. Y octavo, determine el dominio y el rango de la función. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Dice, f de x igual x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 2. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es, en primer lugar, vamos a hacer el análisis de asíntotas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tipo de función tengo? Tengo una función polinómica. Como tengo una función polinómica, por el hecho de la función ser polinómica, se dice que no tiene asíntotas. Entonces, esta función no tiene asíntotas. ¿Por qué? Porque sabemos que en una función polinómica
no hay ni asíntotas horizontales ni verticales. En segundo lugar, ¿qué nos piden? En segundo lugar, interceptos con los ejes. Perdón, interceptos con los ejes. Entonces, con el eje Y, muy sencillo, para hallar el intercepto con el eje Y, simplemente hago x0 o hago f de 0. 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado menos 9 por 0 más 2, y todos estos términos se me están anulando como potencias de 0. Y aquí me queda que esto es igual a 2, luego y es igual a 2, ese sería el intercepto con el eje Y. Ahora vamos a hallar los interceptos con el eje X. Entonces vamos a partir de la función f de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que para hallar los interceptos con el eje x de una función lo que hacemos es igualar la función a 0, o sea, x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 2 es igual a 0. Y aquí lo que tenemos que hacer es factorizar porque tenemos una ecuación cúbica, ecuación polinómica de grado superior. Entonces ahí debo aplicar el teorema del factor, o factorizar por teorema del factor, o división sintética. Vamos a jugar con los factores del 2. Vamos a poner los coeficientes de los términos independientes. 1, menos 3, menos 9 y 2. Y voy a dividir por, vamos a ensayar con 1, no nos da, vamos a ensayar con menos 2. A ver si menos 2 es raíz de ese polinomio. Así que entonces bajo el primer número, 1 por menos 2 me da menos 2, menos 3 menos 2 me da menos 5, menos 5 por menos 2 me da 10, 10 menos 9 me da 1, 1 por menos 2 me da menos 2, y menos 2 más 2 me da 0. Muy bien. Como nos dio 0, quiere decir que x más 2 es uno de los factores de ese polinomio. Y el otro es el que resulta aquí de estos coeficientes, que sería x a la 2 menos 5x más 1 igual a 0. Bueno, muy bien. Resulta que aquí listo, entonces aquí tenemos, vamos a calcular los valores de x. Aquí tenemos entonces que igualando cada factor a 0, nos da que x más 2 es igual a 0, o x a la 2 menos 5x más 1 igual 0, de aquí x igual a menos 2, y por aquí tengo que aplicar fórmula general porque esto no es factorizable. Este es menos b, que me daría menos 5 más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esto es igual a 5 más o menos raíz de 25 menos 4 me da 21 sobre 2. Esto es igual a 5 más o menos raíz de 21 medios. De aquí, entonces digamos que esto es x sub 1, x sub 2 va a ser igual a 5 más raíz de 21 sobre 2, y x sub 3 va a ser igual a 5 menos raíz de 21 sobre 2.
Bueno, esos van a ser los interceptos con el eje X. Muy bien, esto es aproximadamente igual a 5 más raíz de 21 igual sobre 2 igual, esto da aproximadamente 4.8, aproximándolo a la primera cifra, y esto me da 5 menos raíz de 21 igual sobre 2 igual, esto me da 0.2 aproximadamente. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos los interceptos con el eje con el eje X. Aquí tenemos el intercepto con el eje Y aquí tenemos los interceptos con el eje X. Tenemos, vamos el otro por aquí, X sub 2 igual a 4,8 y X sub 3 igual a 0.2. Estos serían los interceptos con el eje X. Muy bien, continuemos. El siguiente paso es ¿cuál? El siguiente paso nos dice determine las coordenadas de los puntos críticos. Te recordemos que entonces los puntos críticos se obtienen donde la primera derivada sea 0. Entonces, para hallar los puntos críticos, lo primero que yo debo hacer es calcular la primera derivada de la función. Entonces, f' de x. La primera derivada sería igual a ¿qué? Sería, derivando, sería 3x a la 2 menos 6x menos 9. Esa sería la derivada de esta función. La derivada de x a la 3 es 3x2 menos 6x menos 9. Listo. Y siempre conviene para el análisis de los signos que vamos a hacer ahora, siempre conviene factorizarla si es posible. Entonces, factorizando sería factor común 3 que multiplica a x2 menos 3x, perdón, x2 menos 2, perdón, 3 que multiplica a x2 menos 2x menos 3. Y esto sería igual a 3 que multiplica aquí, dos paréntesis, x menos y más 3 y 1. Esta sería la derivada factorizada. Muy bien. Entonces, vamos allá a los puntos críticos. Entonces sabemos que los puntos críticos se obtienen cuando la primera derivada es igual a 0. O sea, son aquellos puntos que se obtienen igualando la primera derivada a 0. O sea, los puntos críticos son aquellos valores de x que hacen que la primera derivada sea 0. Recordemos que gráficamente serían, los puntos críticos serían los puntos donde la recta tangente a la curva es horizontal. Así que entonces lo que hacemos es igualar la derivada a 0, o sea 3 que multiplica x menos 3 por x más 1 igual a 0. Y este 3 lo puedo cancelar como constante y me queda que esto es igual a x menos 3 por x más 1 igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos aquí? Los puntos críticos serían x menos 3 igual a 0, de aquí sería x igual a 3, y x más 1 igual a 0, de aquí sería x igual a menos 1. O sea,
son los valores de x que hacen 0 esa expresión. Y lo que vamos a hacer es trazar una recta numérica. Bueno, hay que hallar las coordenadas de esos puntos. Entonces las coordenadas de esos puntos, ¿cómo se hallan? Entonces vamos a evaluar esa función en 3 y vamos a evaluar esa función en -1, la función original, para ver cuál es la imagen de la función en esos valores. Entonces f de 3 sería igual a 3 a la 3, reemplazando la x por 3, 3 a la 3, menos 3 por 3 a la 2, estamos reemplazando la x por 3 en la función, menos 9 por 3 más 2. Esto es 27, menos 27, menos 27 más 2. Estos dos 27 me cancelan y esto me da menos 25. Y esto aquí me daría x a la 3, que sería menos 1 a la 3, menos 3 por x a la 2, o sea, menos 1 a la 2. Menos 9 por x, que es menos 1, más 2, esto me da menos 1, menos 3, más 9, más 2, esto me daría ¿cuánto? Esto me daría 11 menos 4, que es igual a 7. Así que entonces los puntos críticos serían los puntos de coordenadas 3, menos 25 y menos 1,7. Ahí tenemos los puntos críticos. Entonces, recordemos que esos puntos críticos pueden o no ser máximos o mínimos, o sea, por lo menos son candidatos a ser máximos o mínimos. No necesariamente lo son, pero podrían ser máximos o mínimos relativos. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a seguir con el proceso. Sigue, halle los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Entonces ya, con esos puntos críticos nosotros podemos determinar, mediante el criterio de la primera derivada, podemos determinar o analizar el crecimiento o el decrecimiento, o sea, podemos hacer el análisis de crecimiento de esa función, análisis de crecimiento. ¿Qué significa un análisis de crecimiento? Es que vamos a analizar dónde esa función o en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Para ello, entonces, vamos a dibujar la recta numérica. Y sobre la recta numérica vamos a dibujar los puntos críticos, que son menos 1 y 3. Esos son los puntos críticos. Esto es infinito y esto es menos infinito. Y vamos a subdividir esto acá. Es decir, esos dos puntos críticos parten esa recta numérica en 3 intervalos. Uno entre menos infinito y menos 1, otro entre menos 1 y 3 y otro entre 3 e infinito. Y vamos a analizar cómo se comporta la primera derivada ahí en ese punto crítico, en esos valores, en esos tramos. Entonces recordemos que la primera derivada, vamos a partir de la primera derivada, que la vamos a necesitar. La primera derivada ya factorizada nos había dado como nos dio 3 que multiplica a x menos 3 por x más 1. Esa es la primera derivada. Entonces vamos a analizar cómo son los signos, cómo son los signos de esta
de esta primera derivada en estos tramos. Entonces para eso voy a elegir arbitrariamente un valor que esté en esos intervalos. Entonces, por ejemplo, un valor que esté entre menos infinito y 1, el menos 2, entre menos 1 y 3, el 0, el más fácil, y entre 3 e infinito, el 4, por ejemplo. Entonces vamos a evaluar qué pasa cuando yo reemplazo, cuando yo hago f' de menos 2, vamos a analizar los signos. Los signos serían, este 3 es positivo, sería positivo por menos 2 menos 3, me daría negativo ese factor, y en el otro me da menos 2 más 1, me da negativo. Entonces aquí me da más por menos da más. O sea que todo esto aquí me da positivo. Es decir, que la primera derivada para cualquier valor entre menos infinito y menos 1 siempre es positiva. Vamos a ver qué pasa en 0. En el primero sería 3 es siempre positivo por 0 menos 3 me da negativo, me da que no me importa sino el signo. 0 más 1 me da positivo. Esto me da, ese producto de signos me da negativo. Y aquí me daría positivo por 4, esto da positivo y esto da positivo, y todo esto, este producto, haciendo ley de signos, me da positivo. ¿Qué significa entonces? Significa que, ¿qué pasa? Por el criterio de la primera derivada, recordemos que si la primera derivada me daba positiva, recuerden el criterio de la primera derivada, si la primera derivada me daba positiva, quiere decir que la función era creciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que la función es creciente en este intervalo, entre menos infinito y menos 1. Vamos a ponerle una flechita hacia arriba que indique crecimiento. Aquí entre menos 1 y 3 me da negativa la primera derivada, quiere decir que la función decrece en ese intervalo. Y entre 3 e infinito, la derivada me da positiva, quiere decir que la función crece en ese intervalo. Es decir, que la función crece entre menos infinito y menos 1 y entre 3 e infinito, y decrece entre menos 1 y 3. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? La función f de x crece en estos intervalos, entre menos infinito y menos 1, y entre 3 e infinito. Y f de x decrece o es decreciente ¿en cuál intervalo? Solamente entre menos 1 y 3. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se concluye? Observemos aquí qué pasa. Si a la izquierda menos 1 es un punto crítico y 3, menos 1 y 3. Si a la izquierda de menos 1 la función iba creciendo y a la derecha empieza a decrecer, ¿qué quiere decir? Que aquí en menos 1, ¿qué hay? Aquí en menos 1 hay un máximo. Un máximo relativo. ¿Y qué hay en 3? Mire, a la izquierda de 3 la función iba decreciendo y después de 3 empieza a crecer. O sea que aquí en 3 hay un mínimo relativo. Aquí podemos concluir entonces que el 3, menos 25 es un mínimo relativo. Podemos ponerle aquí de una vez. Este es un mínimo. Y este menos 1,7 sabemos que es un máximo. Entonces, ¿para qué nos sirve el análisis de crecimiento? Y el criterio de la primera derivada también nos sirve para determinar cuáles de los puntos críticos o si alguno de los puntos críticos son máximos o mínimos. De esa manera entonces obtuvimos los máximos y mínimos. Muy bien. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer
Listo, muchachos. Entonces, para no hacer el video muy largo, vamos a dejar este punto ahí. Vamos a dejar este ejercicio aquí y continuamos entonces la próxima clase con él. Pero les dejo como trabajo independiente, entonces les dejo estos numerales. ¿Sí? O sea, van a determinar las coordenadas de los puntos de inflexión. Vamos aquí ya. Los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, la gráfica y el dominio y el rango. Este sería como trabajo independiente. Y lo discutimos la próxima clase, para no hacer el video demasiado largo. Bueno, muchachos, y con eso entonces hemos terminado el video y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Hasta luego.